Bueno, buenas noches a todos. Acá continuamos con una nueva jornada de filatelia en mi oficina. Hoy voy a agradecer, bueno, en primer lugar, por supuesto, a mi oficina, que hace tanto tiempo que nos está otorgando este espacio en el cual semanalmente vamos aprendiendo nuevas cosas de filatelia. Y también, bueno, hoy quiero recordar también a mi club, a CEFINI, el Centro Filatélico Ituzaingó, que es en el cual yo aprendí muchas cosas de filatelia y sobre todo aprendí mucho a exponer y a investigar. Y bueno, y creo que tiene mucho que ver con mi evolución filatélica. Bueno, hoy voy a empezar una serie de presentaciones que tienen que ver con las compañías aeropostales argentinas, o sea, el origen, hasta la creación de aerolíneas argentinas. ¿eh? Si bien en nuestro país todo lo que es la aeronáutica internacional, como ocurrió en general en América, fue llevada por compañías extranjeras, francesa, alemana, norteamericana. También, digamos, allá por el año 29 se iniciaron las primeras compañías aéreas argentinas, que en realidad son el origen de las que hoy en día tenemos. En la actualidad en mi país hay dos compañías que son del Estado, una que es del Ejército, que es, como se llama, LADE, Líneas Aéreas del Estado, y la otra que es Aerolíneas Argentinas. Que son líneas que se ocupan de la conectividad interna y también aerolíneas argentinas de varios viajes al exterior. Bueno, hoy en la primera parte voy a hablar de una compañía muy importante, la primera de todas, que es Aeroposta Argentina Sociedad Anónima. Creo que es una compañía muy conocida y que se la reconoce como el origen de lo que vamos a ver después desembocó en lo que hoy en día es Aerolíneas Argentinas. Por eso, digamos, ustedes fíjense, la filatelia nacional recuerda mucho a Aeroposta y hay muchas emisiones que están relacionadas tanto con Antoine de Saint-Exupéry como con los aviones y los viajes de esta compañía. Bueno, nuestra historia empieza con la Compañía General Aeropostal, que después sería Air France, que en el año 28 inauguró sus vuelos desde Buenos Aires hasta Europa, pasando por Uruguay, Brasil, cruzaba el África, inicialmente lo cruzaba en vapores, para continuar luego en avión, y bueno, y fue la compañía que crearía Aeroposta Argentina. Bien, vamos a ver un poquito por qué sucedió esto. Esta es una tarjeta de la compañía Aeropostal, que es muy interesante, es la primera, digamos, hay varias, todos los años la compañía hacía una tarjeta para fin de año. Esta es la primera de las que hizo, y lo interesante es ese mapa donde muestra no solo las líneas que estaba operando, sino todo el plan general que tenía la Compañía General Aeropostal. Y ustedes fíjense, ¿no? Nosotros vemos la línea que viene de Europa hasta Buenos Aires, y luego la idea era ramificarse para poder abarcar distintos países de Sudamérica, y como vemos en todo este sector, ya tenía pensado estas tres líneas dentro de nuestro país. O sea que lo que vamos a trabajar hoy es justamente estas tres líneas que Aeroposta Argentina, digamos, creó en el año 1929, una que iba hasta Asunción del Paraguay, la otra hasta Santiago de Chile, y la otra que para nuestro país era sumamente importante, que era la conexión con la lejana Patagonia. Y digo lejana Patagonia porque, sobre todo, más allá de las distancias, en esa época era sumamente complejo el tema de las comunicaciones.
Entonces, realmente una vía aérea que comunicara con las distintas ciudades de la zona austral de nuestro país era una necesidad cada vez más sentida. Bien. Vamos a mencionar, en primer lugar, un decreto que salió en el año 26, que traería una consecuencia muy importante. El 13 de agosto de 1926 sale un decreto del Poder Ejecutivo donde se modifica la reglamentación de la aeronavegación para el territorio argentino. Y en esa nueva reglamentación lo que se prohibía, por razones de defensa nacional, es que el espacio interno de nuestro país fuera recorrido por compañías extranjeras. Entonces, esto, digamos, iba un poco en contra de los planes de la Compañía General Aeropostal, que tenía intención de generar esas 3 líneas que yo les dije. Fue entonces que un piloto, ¿cómo se llama? Argentino, en realidad, argentino, de la provincia de, ¿cómo se llama?, de La Rioja, y que pertenecía a la compañía, propuso que se creara una sociedad anónima nacional que fuera subsidiaria de la Aeropostal. Y así fue como surgió, el 5 de septiembre de 1927, esa filial argentina de la Compañía General Aeropostal que tomó el nombre de Aeroposta Argentina Sociedad Anónima. Bueno, ahí está el nombre de quienes lo firmaron, eran bastantes personas diferentes, no lo voy a mencionar, pero bueno, queda ahí digamos, como información. Les cuento que Al-Monastir, lo cuento porque era muy conocido por los franceses y por eso fue tomado como piloto acá en la compañía. Él había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, él se había alistado en la aeronáutica francesa, y tuvo un desempeño tan destacado en la contienda que Francia le otorgó la Legión de Honor. Así que, digamos, era una persona muy reconocida. También hay que ver que quienes formaron esta nueva línea, la de la Compañía General Aeropostal, digo, Mermoz, después, ¿cómo se llama?, Superi, Villaumet y otros, eran en realidad lo que en esa época se podrían considerar caballeros del aire, es decir, eran personas que además de ser aviadores muy avesados, tomaban esa profesión, digamos, como una cuestión, digamos, de tipo de aventura. Eran personas que entregaban su vida a eso, y entonces había toda una cuestión así de gran importancia, digamos, entre ellos, acerca del trabajo que realizaban. Y por eso le ponían, digamos, todo su empeño. Justamente en lo que va a ser después la línea a la costa sur, como se llama Saint-Exupéry, se destacó muchísimo y bueno, y fue uno de los aviadores más reconocidos en nuestro país, junto con Mermoz, pero ya Mermoz más bien en sus viajes a Europa. Bien, continuemos un poquito más. Llegamos a, bueno, a la primera línea que creó la Compañía General Aeropostal fue la línea que uniría Buenos Aires con Asunción. Acá vemos que en el año 28, el 27 de febrero de 1928, el presidente Irigoyen firma el decreto que autoriza los vuelos de Aeroposta. Y en ese decreto, perdón, yo me equivoqué, es del año 29, no es del año 28. En el año 28 se había inaugurado la línea internacional. En el 29, o sea, a principios del 29, se autorizan los vuelos de Aeroposta. Y ahí en el decreto aparecen, entre otras cosas, las sobretasas aéreas que iban a tener la correspondencia que fuera transportada por los aviones de Aeroposta Argentina. Que ahí está señalado que era 15 centavos cada 5 gramos en lo que es correspondencia de primera clase,
la correspondencia de primera clase son las cartas y las tarjetas postales, y la de segunda clase, que es otro tipo de correspondencia, periódicos, revistas, libros, papeles de negocio, etc., tenían una sobretasa, como se llama, preferencial, que era de 50 centavos cada 50 gramos. Como ustedes ven, la relación es mucho menor en la correspondencia de segunda clase, salvo que empieza con un escalón mucho más grande. Bien, bueno, avancemos con la línea Buenos Aires-Asunción. La línea Buenos Aires-Asunción empezó sus vuelos regulares entre Asunción y Buenos Aires el 1 de enero de 1929. Recuerdan que el decreto de Irigoyen era posterior. Es decir, que si bien ya existían los vuelos regulares, lo que no había todavía era transporte de correspondencia desde la Argentina. Sí desde Paraguay. Ustedes piensen que para poder hacer este servicio aeropostal había que conseguir la autorización de ambos países, tanto Paraguay como Argentina tenían que ir aceptando que esos aviones llevaran la correspondencia de esos dos países. Bueno, primero consiguieron el de Paraguay, recién después el de Argentina, y por eso, digamos, el vuelo inaugural, digamos, respecto a la Argentina fue recién el día 22 de marzo, y acá vemos una carta que voló en ese vuelo inaugural. Fíjense que está matasellada el día anterior, 21 de marzo, a las 6 de la tarde. Esto después vamos a ver incluso en la documentación que en general las cartas se matasellaban el día anterior a última hora, o sea, tipo 6 de la tarde. Yo, la verdad que como la mayoría de la correspondencia está matasellada en ese sentido, yo lo que creo es que el correo reunía toda la correspondencia y a último momento lo matasellaba, porque no es que a último momento iba a llegar toda la correspondencia. Pero cuando uno ve cartas voladas de esa época, casi toda está matasellada a último momento, salvo que hubiera sido despachada en el interior, porque a veces eran otros pueblos donde se despachaba y ya la matasellaban en origen y ya venía matasellada. Pero la que se despachaba en Buenos Aires, en general, está matasellada al día anterior, en general a las 18, 19 horas, depende cómo era la relación de la salida de los aviones. Bueno, en cuanto a la tarifa, en este caso, está perfecta acá, tenemos 5 centavos, que es el porte de superficie. Como Paraguay es un país de la UPAE, digamos, paga tarifa interna, 20 centavos era el certificado, y 15 centavos, ¿cómo se llama?, la sobretasa aérea. Fíjense que es un sobre hecho a propósito por el correo en esa época para la vía aérea. Y había dos tipos de ese sobre. Que era para justamente los vuelos internos o a los países limítrofes, y había uno de 12 centavos que era para, por ejemplo, los viajes a Europa o a otros lugares del mundo. Ya habían previsto estos sobres para la vía aérea. Son enteros postales, ¿no? Por supuesto. Bien. Acá tenemos el aviso que se hace en el, que se llama el Boletín de Correos y Telégrafos, donde se anuncia el servicio aeropostal con la República del Paraguay. Bien, sigamos. Y perdón, y algo que no lo dije y acá está señalado, es que en ese momento había una, ¿cómo se llama? Una escala en Monte Caseros. Además hay algunas cosas interesantes acá, ¿no? Por ejemplo, señala que los aviones salen del aeropuerto General Pacheco. General Pacheco es en la provincia de Buenos Aires, será más o menos unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y ese aeropuerto lo había construido la Compañía General Aeropostal justamente para la salida de sus aviones.
como dice ahí, había 2 vuelos semanales, los días martes y viernes, a las 6 horas, y llegaban a Asunción los mismos días, bueno, a las 14 y a las 30, a las 14 y 30 horas. O sea que el vuelo duraba, digamos, de las 6 a las 14, eran 8 horas y media. Perfecto. Perdón, 8 horas y media a Montecaseros y después a las 9:20 llegaban a Asunción. No, estoy equivocado. Bueno. Y ahí, bueno, vuelvo a hablar ¿cómo se llama? De las sobretasas. A ver, quiero leer bien eso porque hay algo que... Sí, ya no... perfecto. Bueno, sigamos. Acá tenemos otra carta muy interesante. Esto es en Posadas. ¿Se acuerdan que tenía escala en Montecaseros? Bueno, en julio del año 29 se incorporó una escala en Posadas. Y este es, ¿cómo se llama? Un vuelo de Posadas a Buenos Aires del 3 de junio del 30, o sea, del año siguiente. Y en abril del 30 se agregó otra escala en Uruguayana, en Brasil, pero no encontré ninguna carta que haya ido por ahí, que hubiera sido muy interesante. Son raras esas cartas. Lo mismo la carta Posadas tiene cierto nivel de rareza. La estampilla de 20 centavos, lo que tiene son los 5 centavos de porte de superficie y los 15 de sobretasa aérea. Bueno, esta es una pieza bastante rara, la verdad que no hay muchas, es justamente el ejemplo que yo les decía de la correspondencia de segunda clase. En este caso, se mandó periódicos, tienen que haber sido, o revistas, o sea, lo que se llama impresos de interés especial, los que tienen un valor más bajo, porque fíjense que el porte ordinario es de medio centavo, que está tapado, porque es una faja entero postal, ¿no? Se tapó con los 50 centavos, que es la sobretasa aérea. 50 centavos será, ¿se acuerdan lo que se cobraba por la correspondencia de segunda clase? Hasta 50 gramos. Y el medio centavo de abajo es lo que corresponde a el envío del correo, el porte ordinario de superficie. Bien. Bueno, la segunda línea ¿cómo se llama? Que creó la aeropostal fue a Santiago de Chile. El 14 de junio del 29 se realizó un vuelo de ensayo a Santiago, piloteado por Mermoz, que llevaba 41 cartas desde nuestro país. Pero eso todavía no era oficial. Eran vuelos de ensayo. El 15 de julio se hace un nuevo vuelo experimental que lleva 40 kilos de correspondencia argentina. El viaje de regreso, el día 18, fue el viaje de inauguración oficial del servicio aeropostal para el Correo de Chile. Es decir, que los chilenos, si buscan vuelos, ¿cómo se llama? Primeros vuelos, el 18 de julio es el primer vuelo de Chile a la Argentina, digamos, oficial con correspondencia desde Chile. Y recién el 3 de septiembre se realizó el vuelo inaugural de servicio postal de Buenos Aires a Santiago de Chile con escala en la ciudad de Mendoza. Bueno, ahí tenemos entonces un sobre, como yo les decía, despachado el 2 de septiembre a las 18 horas, el día anterior de la salida del avión, a las 6 de la tarde, por el servicio de vía aérea. Y con la misma tarifa de los vuelos a Paraguay, los 5 centavos y los 15 de sobretasa aérea. Ya suena un poquito reiterativo, pero bueno, es así. Bueno, acá algunos informes del correo donde vuelve a mencionar las sobretasas y los días que se volaba, etcétera, etcétera. Autorizándolo a Aeroposta a hacer el vuelo a Mendoza y Santiago de Chile. Bueno, sigamos adelante. Acá hay dos de los aviones que usaban en esa época, el ATPOR 28.
Inicialmente Aeroposta Argentina había tenido la TQR-25 y estos eran más potentes, y los POT-25 se usaban básicamente para atravesar la cordillera. Una de las cuestiones bastante complejas era justamente el cruce de la cordillera de los Andes, que tuvo bastantes aventuras, y bueno, pero finalmente con los POT-25 lograron superarlo bastante bien. Había una anécdota que creo que le pasó a Guille Más, que fue que, ¿cómo se llama? Que cierta vez, yo por ahí me equivoco parte de la anécdota, pero la anécdota era que una vez volviendo de Chile, en uno de esos vuelos de ensayo, tuvieron que bajar en un balcón de la cordillera. Quedaron como varados en un balcón de la cordillera y tenían que irse de ahí porque, o si no, se morían de frío. Y la única posibilidad que tuvieron fue la de prácticamente lanzarse al vacío con la esperanza de que en la caída pudieran retomar el vuelo. Y bueno, por suerte lo lograron, pero digamos con mucho riesgo de su vida. Este tipo de cosas que solían ocurrir a veces, es lo que muestra justamente la gran destreza que tenían estos aviadores, que tenían que recurrir a veces a situaciones bastante complejas para poder salvar obstáculos o situaciones que a veces tenían que ver con el mal tiempo, en estos aviones que eran bastante frágiles, o por lo menos cuando había grandes tormentas no eran como los aviones de hoy en día, ¿no? Eran más inestables. Bueno, y llegamos a la más importante, que era la línea de la costa sur. La más importante, digo, para nuestro país, porque tuvo gran trascendencia y, como vamos a ver a lo largo de la historia, fue la que hizo que perdurara esta compañía, más allá de las dificultades económicas que sufrieron en algún momento. Esta es una foto muy linda, yo me acuerdo que una vez la compré en una casa de filatelia, sin saber mucho de qué se trataba, y después tuve la suerte de encontrar una revista de aerofilatelia donde hablaba, justamente mostraba estas fotos, y hablaba de quiénes eran estos personajes y en qué circunstancias se había dado esta foto. Y tiene un interés más que ahora les voy a contar. Bueno, estos son justamente en un vuelo de ensayo que se hizo hacia el sur, hasta San Antonio Oeste, en marzo del año 29. Todavía no se había inaugurado la línea de la costa sur, pero sí se estaban haciendo vuelos de ensayo. Bueno, en la foto ahí está Jean Mermoz, Paul Bayer, Rufino Ludo Campasere, que son tres de los pilotos de la compañía. Y eso que está escrito en lápiz ahí es una dedicatoria a un tal Victoriano Rauch, que el que lo firma, que dice del primer vuelo desde Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, el que lo firma es Ludo Cambaceres. Bueno, cuando yo la compré no sabíamos muy bien lo que era, yo después estudiándola vi que era una nota de este aviador. Bueno, ahí no estaba todavía Exupéry, porque Exupéry llegó recién el 12 de octubre del 29 a nuestro país. O sea que ahí todavía no estaba. Bueno, y acá tenemos justamente el 29 de octubre de 1929, el correo anuncia la creación de, ¿cómo se llama?, de la línea de la costa sur. Y la describe bastante bien, está muy interesante esto, este comunicado, porque tiene una excelente descripción de cómo era la línea. Por empezar, fíjense, los viajes salían los lunes y los jueves desde Buenos Aires en ferrocarril hasta Bahía Blanca. Llegaban al otro día, ahí fíjense, incluso nos cuenta a qué hora llega y a qué hora sale de cada una de las escalas, digamos, del trayecto. Bueno, llegaba a Bahía Blanca a las 7 de la mañana prácticamente, media hora más tarde, salía los aviones y iban hasta Comodoro Rivadavia, pasando por San Antonio Este y por Trelew.
Bueno, y los jueves y los domingos era el viaje a la inversa. ¿Eh? Y fíjense cómo anuncia abajo la última hora en que se podían entregar las cartas. Es interesante ver cómo funcionaba el correo en ese momento, porque si uno se fija cómo estaba todo cronometrado, ¿no? Porque el tren salía de Constitución a las 6:30 o 6:35, creo que dice, de la tarde. Y las cartas se podían entregar hasta las 4 si eran certificadas, o hasta las 5 si eran ordinarias. O sea que si uno la entregaba a las 5, en 1 hora y media ya estaba ya todo el proceso hecho, los sacos para subir al tren para llevarlos a Bahía Blanca. Si uno lo entregaba un poco más tarde, ya directamente perdía el vuelo. Pero ahí estaba, digamos, cuál era la última hora, y por eso casi todas las cartas están mataselladas en esos horarios y en esas fechas. Bueno, acá esta es una linda foto donde vemos, ya ahí sí está Saint-Exupéry, bueno, está Luro Cambaceres, Armand Uced, Alberto Augé, Antonio San y Antonio, bueno, otros que en el vuelo inaugural del Aeroposta. Ese es un Late 25 que está ahí, listo para partir. Bueno. Y este es realmente es un interesante relato de ese primer vuelo. ¿Cómo fue ese primer vuelo del 1 de septiembre de 1929 hacia Comodoro Rivadavia? Una de las cosas que cuenta es, esa vez como excepción, ¿cómo se llama? Partió desde Buenos Aires un T-28 con Mermoz. Mermoz era el jefe de la línea de la Compañía General Aeropostal, en realidad. O sea, Mermoz era el que hacía los viajes a, ¿cómo se llama?, a Europa. Fue el que atravesó por primera vez en el año 30, o el que atravesaría por primera vez en el año 30 el Atlántico Sur, en avión, pero él era, digamos, el jefe de operaciones de la línea en la República Argentina, en Buenos Aires. Y como jefe, él participó de este vuelo inaugural, aunque en realidad, para la línea del sur, el que estaba, digamos, a cargo de ella era Saint-Exupéry. Pero en esa oportunidad partieron desde Buenos Aires un T-28 hasta Bahía Blanca, y en Bahía Blanca se le sumó un segundo avión, que es el T-25, esta vez sí piloteado por Saint-Exupéry, que era el que realmente iba a hacer después los vuelos regulares por el sur. Bueno, y ahí cuenta cómo fue todo el viaje, incluso habla de, bueno, de la correspondencia, en fin, de cómo fue todo el viaje, después si lo quieren ver. Una de las cosas que, bueno, no, eso viene más adelante. Acá vemos una carta de ese vuelo inaugural. Esta está matasellada el 30 de octubre, a las 17 horas. Fíjense, y voy a hacer otra vez esta comparación, ¿cómo se llama? El 31 de octubre fue, digamos, el día que salía, no, perdón. Está bien, está bien. El 30 de octubre a las 17, para tomar el avión, perdón, el tren hacia Bahía Blanca y luego seguir en avión. El día 1 de noviembre se hizo el vuelo en avión. Bueno, esta es interesante porque es una carta que va a San Antonio Oeste. En general suele ser más raro las escalas intermedias, que por ejemplo son más comunes los que van a Comodoro Rivadavia. Pero es una carta que va a San Antonio Oeste. Fíjense que en este caso la carta no cumple con la tarifa, está sobre, tiene tarifa tiene sellos de más, y eso se debe a que, bueno, siendo un vuelo inaugural, los filatelistas solían armar las cartas que fueran un poquito más variopintas,
porque en realidad esta carta tendría que haber tenido un 5 centavos y un 15 y nada más. O sea que tiene 8 centavos de más. Pero bueno, cosa de los filatelistas. Esta es una carta muy linda. Esta es una carta que viene de San Antonio Oeste, o sea, ese es el primer vuelo, el regreso. Y lo interesante, que va hacia Bahía Blanca, y lo interesante es que está firmado por el piloto, o sea, está firmado por, como se llama, por Saint-Exupéry. Estas cartas que están firmadas por Exupéry, bueno, esta en particular, yo en su momento fui a la casa, era de Alberto Schwartz. Alberto Schwartz era un aerofilatelista muy conocido por todos nosotros, que participaba en todas las exposiciones y que justamente a él lo que le encantaba era que tenía muchísimas cartas firmadas de Saint-Exupéry. Me acuerdo que siempre mostraba un marco de cartas todas firmadas por Saint-Exupéry. Y lo que hacía era buscar distintos recorridos, ¿no? O sea, entre las distintas escalas. Son muy raras de conseguir, pero bueno, él se había tomado el trabajo de irlas consiguiendo una a una. Y en este caso, como vemos, sí, está en tarifa porque tiene los 5 centavos más los 15, aunque parece cómico, parece que estuviera al revés, ¿no? Porque los 5 centavos que están acá serían de superficie y estos 15 serían de sobretasa aérea. Pero bueno, se podían pagar indistintamente con unos o con otros sellos. Bien, continuemos. Esta es otra carta transportada en el primer vuelo de regreso a la costa sur desde Comodoro Rivadavia a Bahía Blanca. Ingeniero White es un, ¿cómo se llama? Una localidad que está cerca de Bahía Blanca, a un par de kilómetros, y donde está el puerto importante, digamos, de Bahía Blanca. Pero bueno, iba ahí, hasta Bahía Blanca en avión y después se van allí. Esta es una foto que realmente me pareció muy interesante, donde vemos un LaTeCoR de la Aeroposta aterrizando en Comodoro, allá por los años 30. Y como ustedes ven ahí, con el tema del viento, que era tan fuerte, cuando los aviones se posaban en tierra, tenían que ser fijados a 2 camiones, para que el viento no los vaya digamos, a volcar. Así que bueno, bastante interesante la foto en sí, muy de la época. Tanto el avión como los camiones, ¿no? Y además, bueno, el hecho ese de que tenían que fijarlo a los camiones para que no se tumbara. Bueno. El 14 de enero del año 30, Saint-Exupéry realizó un viaje para, digamos, alargar la línea. La idea era llegar más al sur, llegar hasta Río Gallegos, que era, digamos, la zona más austral del continente, en Santa Cruz. En aquella época, todo lo que era la Patagonia en realidad no eran provincias, sino que eran territorios nacionales. Había gobernadores nacionales, o sea, el presidente nombraba a los gobernadores, que en general eran militares, y además eran zonas muy poco pobladas y las poblaciones estaban bastante aisladas. O sea que para estos territorios era sumamente importante, era un aporte fundamental el tema de la línea aérea. Bueno, esto que vemos acá, esta carta que vemos acá, que es de enero del año 30, es uno de los vuelos de ensayo. Por eso, si ustedes se fijan, no paga sobre tasa aérea. O sea, lo que tiene ahí estampilla son 20 centavos de certificado y 5 centavos del porte ordinario. Pero no paga sobre tasa porque todavía no estaba habilitado este trayecto desde Comodoro Rivadavia hasta Río Gallegos. O sea que esto estaba dentro de lo que es un vuelo de ensayo y las cartas que se llevaba, el avión las llevaba gratuitamente. Bien. Acá puse este mapa para que vean cuáles eran las nuevas, ¿cómo se llama?, escalas que tenía lo que se estaba pensando en la prolongación. O sea, nosotros acá vemos en punteado lo que era el viaje hasta Bahía Blanca, en
en esta zona de la provincia de Buenos Aires, antes de entrar a lo que es esta región que se llama Patagones. Luego ya todas estas escalas que ya estaban hasta Comodoro Rivadavia, y de ahí lo que se agregaba era escalas en Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, que como ven, al sur de Santa Cruz. Bien, acá está la prolongación de la línea de la costa sur hasta Río Gallegos. La idea era que uno de los vuelos iba a llegar, ¿se acuerdan que había 2 vuelos semanales? Bueno, uno de ellos iba a llegar hasta Río Gallegos. El otro iba solamente hasta Comodoro Rivadavia, con las mismas sobretasas. Bueno, acá, por ejemplo, hay una revista de aeronáutica de la época que relata los inicios de esa, ¿cómo se llama?, esa prolongación, ¿no? Entonces dice, el día 2 de abril, un Laté salió de Río Gallegos piloteado por el aviador Sainz-Exupéry, jefe de tráfico de la aeroposta, llegando a Comodoro Rivadavia a las 10:20, previa escala en Santa Cruz, San Julián y Puerto Deseado. Bueno, lo que está contando es ese vuelo inaugural que comenzó en, ¿cómo se llama?, en Río Gallegos. Bien. Acá tenemos una carta ya del 24 de mayo del 30 de ese nuevo tramo, que viene desde Puerto Santa Cruz hacia Buenos Aires. En este caso, es una carta que debe tener cerca de 15 gramos, más de 10 y hasta 15 gramos. Por eso, bueno, tiene por un lado los 5 centavos de porte ordinario, el certificado de 20 centavos y una sobretasa de 45, o sea, 15 centavos por 3. Digamos, porque era 15 centavos cada 5 gramos. Y eso nos da los 70 centavos que tiene la carta. O sea, que está en tarifa. Esta es una carta comercial, con lo cual, digamos, no hay especulación acá, y bueno, lo que se paga es lo que hay que pagar. Más allá de que hay un franqueo bastante interesante y limpio. Bueno, y por último, en este periodo lo que inauguró, como se llama, Aeroposta, pero no tuvo mucho éxito, duró solamente una temporada, fue el servicio de temporada Mar del Plata. Era interesante estos viajes, se hacían diariamente durante el periodo estival, y la sobretasa iba a ser de 5 centavos. En realidad lo que decía era que iba a cobrarse, ¿se acuerdan que la carta era 5 centavos cada 5 gramos? Bueno, volada por avión a Mar del Plata iba a pagar el doble, o sea, 10 centavos cada 20 gramos. Bien. Los vuelos a Mar del Plata empezaron el 6 de enero y se extendieron hasta el 30 de marzo del año 30. Solamente ese año se hicieron, del 29, en el verano del 30, digamos, del 29 al 30. Pero empezó el 6 de enero. Acá lo que vemos es les digo que son muy raras las cartas. Yo cuando coleccionaba correo aéreo me pasé buscando cartas de Mar del Plata, no conseguí. Bueno, esta fue una de mis últimas adquisiciones, pero realmente me costó muchísimo conseguirlas. Son muy raras de conseguir cartas a Mar del Plata voladas por Aeroposta, ¿no? Esta es una carta que se ve que no parece que fuera de un veraneante, sino que más bien parece de un comerciante o algo así. Es una carta pesada, porque digamos tiene el tercer escalón, o sea que pesaba entre 40 y 60 gramos, y por eso pagó 30 centavos, o sea, 10 centavos cada 20 gramos. Bueno, una muy linda carta, realmente muy, muy difícil de conseguir. Bien. Bueno, acá algunas cosas interesantes para ver. Bueno, acá están los distintos viajes que hacía Aeroposta con sus horarios. Y otra de las cosas interesantes que acá nos cuenta es que había pasajeros también. O sea, no solamente llevaba cartas, sino que llevaba pasajeros.
¿eh? Tenían que ser un poquito aventureros y además tener dinero porque era bastante caro. Por ejemplo, fíjense ahí los precios de los pasajes. A Asunción, por ejemplo, un viaje a Asunción costaba 250 pesos, que en esa época era bastante dinero. Bueno, y así. ¿eh? Además de 5 pesos por cada 15 gramos, cada 15 kilogramos, 5 pesos de equipaje. Bueno, lo caro era el pasaje. Pero bueno, había que tener las dos cosas, dinero y coraje. Y fíjense que había bastantes pasajeros, porque digamos, ¿cómo se llama? Acá cuenta cuántos kilómetros recorrió después de haber cumplido un año de funcionamiento. En su primer año, acá nos cuenta, por ejemplo, con 226 viajes realizados, cuántos kilogramos de paquetes llevó, aeropaques dice ahí, son paquetes, cuántos kilogramos de correspondencia, fíjense ustedes, 4,5 toneladas de correspondencia en ese año, y 883 pasajeros. O sea que había bastantes personas que se animaban a viajar en esos avioncitos que, bueno, que todavía eran muy rudimentarios. Por supuesto que los viajes de pasajeros se hacían en zonas que no fueran sumamente peligrosas. ¿Cómo se llama? Fíjense que, por ejemplo, a Chile no había pasajeros, porque había que atravesar la cordillera de los Andes y eso ya era otra cuestión. Bueno, bien, sigamos. Todo anduvo bien hasta que empezó el año 31. En el año 31 ya venía, la empresa venía con bastantes dificultades económicas. Lo mismo estaba pasando con la Compañía General Aeropostal, que la Compañía General Aeropostal empezó a tramitar con Francia que le dieran una subvención, lo cual desembocaría en el año 33 en que toda esa compañía pasara a ser del Estado y pasara a ser Air France, ¿no? Con la fusión de otras líneas, etc. Con esto quiero decir que era un proceso que se estaba dando en general, no solamente para Aeroposta, sino también para la Compañía General Aeropostal. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hizo Aeroposta Argentina, le mandó una carta al gobierno. Acá lo que tenemos es una nota del correo, ya de febrero del 31, donde le explica al gobierno el déficit que tenía la empresa, como que, digamos, gastaba muchísimo más de lo que podía recaudar con los pasajes y con la correspondencia. Y entonces pedía una subvención. En realidad, en mal momento, porque justamente estábamos en un momento donde ya en el año 31, a principios del 31, el gobierno, que era un gobierno de facto, había empezado a hacer, digamos, recortes en los gastos del correo. Había duplicado, por ejemplo, el porte de 5 a 10 centavos, había despedido a muchos empleados y no estaba dispuesto a entregar muchas subvenciones. Así que la cosa no prosperó inmediatamente. Y entonces esto llevó a el cese, digamos, de las 3 líneas. La primera que cesó fueron los viajes a Asunción. El 17 de abril del año 31 se clausuró la línea de Buenos Aires a Asunción. Puse esta nota que es interesante porque pocos días antes se le manda esta nota a la compañía donde no hace lugar al pedido de suspensión del correo, de la compañía. No obstante, el 17 de abril cesó la línea a Asunción. Así que, bueno, esa fue la primera clausura. Después, en el mes de junio, se suspendieron los servicios aéreos a Santiago de Chile. Bueno, ahí está la nota donde le piden al Ministerio la autorización. Bueno, finalmente se suspendió la línea Santiago de Chile. El destino de esta línea de Santiago de Chile, para la Compañía General Aeropostal era importante la conexión con Chile, porque era la que le permitía traer
como se llama, correspondencia desde Chile a Buenos Aires, combinar con los vuelos de la Compañía General Aeropostal y llevarlos a Europa. O sea, incluir, además de Argentina, correspondencia desde Chile. Y entonces, poco tiempo después de la suspensión, unos meses después, la Compañía General Aeropostal se hizo cargo de esa línea y la retomó. Con lo cual, digamos, se volvió a restablecer. Además, también desde el año 29 teníamos los vuelos de Panamérica, o sea que Chile estaba comunicada con Buenos Aires por vía aérea. Paraguay no, Paraguay quedó aislada y, bueno, y finalmente llegó la suspensión de la compañía de la línea de la Costa Sur. Ahí hay algunas comunicaciones del correo, y la importante es esta última, donde dice que, bueno, finalmente el 28 ¿cómo se llama?, de junio del año 31, se suspendieron los vuelos a la Costa Sur. Esto realmente fue muy gravoso para el sur. O sea, las poblaciones del sur se vieron nuevamente aisladas. Hay que ver que la comunicación en esa época, digamos, si no era esta comunicación por avión, era por vía marítima. Y, por ejemplo, los viajes podían llevar 5 o 10 días, y a veces los vapores salían 1 o 2 por mes. O sea que las comunicaciones con las poblaciones del sur eran, digamos, muy imperfectas, salvo que tuvieran este servicio aéreo. Y esto fue lo que generó más controversias ¿cómo se llama?, dentro del país, y más reclamos tanto de los pobladores como de la aeronáutica civil, que empezó a solicitar al gobierno que buscara la manera de que se restableciera el servicio. Fue así como se generó lo que se llamaba, lo que se dio en llamar momentáneamente Aeroposta Nacional. La Aeroposta Nacional fue que el gobierno, la Dirección de Aeronáutica Civil, se hizo cargo de esa línea de la Costa Sur. Ahí tenemos los horarios otra vez. Como ven, volvieron a tomar los dos, ¿cómo se llama?, vuelos semanales, uno que iba hasta Rivadavia y el otro hasta Río Gallegos. ¿Cómo se llama? Y además de hacerse cargo del servicio, le pagaba a la Compañía General Aeropostal, en realidad, o a la Compañía Aeroposta Argentina, 7.000 pesos al mes en concepto de arrendamiento de instalaciones y de material de vuelo. Porque, claro, todos los aviones y todas las instalaciones, los aeropuertos que se habían hecho, eran todos de la compañía. Entonces se los arrendaban por 7.000 pesos por mes, y a su vez era el gobierno el que las explotaba. Y eso empezó el 2 de octubre del año 31. Hubo una modificación en las tarifas. Ahí dice, por ejemplo, las cartas y las tarjetas postales pagaban 20 centavos cada 10 gramos. Antes eran 15 cada 5 gramos, con lo cual era un poco más barato, aunque partía de 20 centavos. Y para los impresos, muestras, qué sé yo, era 50 centavos cada 50 gramos, eso siguió igual. Bien, bueno, veamos algunas cartas. Esta es una carta muy interesante, muy linda. También les cuento que cuando yo hice esta colección me costó bastante conseguir cartas de este periodo, de lo que sería Aeroposta Nacional, porque además duró poco tiempo, como van a ver ahora. Finalmente conseguí estas dos cartas que yo les voy a mostrar. Cartas que ya no son mías, yo ya la vendí esa colección, pero lo que tengo, bueno, por suerte, es el registro de las imágenes, que es lo que estoy mostrando. Esta es una carta que viene desde Puerto Santa Cruz, y que va hacia Alemania. Es decir, que iba a seguir por Aeroposta hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires iba a tomar el avión de la Compañía General Aeropostal.
¿eh? Es una carta de 9 gramos que va a Berlín. Bueno, como dije, tiene 12 centavos de porte ordinario, 20 centavos de certificado, 1,62 de sobretasa Europa, que eran 18 centavos por cada gramo, y 20 centavos el transporte aéreo de la costa sur. ¿Mm? Fíjense que justamente habíamos dicho 20 centavos cada 10 gramos, no llega a los 10 gramos, entonces paga esos 20 centavos. Y en cambio a Europa era 18 centavos por cada gramo. ¿Mm? Bueno, así se conforma todo ese interesante franqueo. Pero lo más interesante de esta carta es que este es el primer vuelo de Aeroposta Nacional desde de regreso, digamos, el primer vuelo de regreso. ¿Se acuerdan que el 2 de octubre se había inaugurado los servicios? Bueno, el 6 de octubre es el primer vuelo de regreso desde, digamos, desde Río Gallegos. ¿Mm? Realmente muy interesante. Y una carta que en realidad no está identificada como primer vuelo, ni mucho menos, sino que es simplemente una carta normal, común, que bueno, alguien envió y tuvo la suerte de que contaba, digamos, con el servicio desde aéreo restablecido. Bueno, acá también para que vean otra vez, bueno, un poco cómo era el tema de los pasajes, el costo de los pasajes, que, como se llama, Aeroposta Nacional había bajado un poco los precios, pero bueno, esos eran los pasajes, ida y vuelta, lo que fuera, etc. Esta es otra carta que va a Inglaterra, que va desde, ¿cómo se llama? Desde Río Gallegos también hasta Inglaterra, pero en este caso solamente en avión hasta Bahía Blanca. O sea que después en Buenos Aires, como dice ahí, ¿no? Vía aérea hasta Buenos Aires. En realidad hasta Bahía Blanca, porque después tomaba el tren, y en Buenos Aires seguía por barco, por vía marítima. Entonces ahí tiene los 12 centavos de, ¿cómo se llama?, de porte y 20 centavos la sobretasa aérea de la costa sur. Bien. Pero no duró mucho Aeroposta Nacional. A partir del 1 de junio del 32, Aeroposta Argentina retomó la explotación de la ruta austral. Hizo un convenio con el gobierno por el cual el Estado le daba un subsidio, finalmente le dieron el subsidio, el que había pedido allá por el año 30, o 31, que inicialmente era de 10.000 pesos mensuales, y que en el año 33 se aumentó a 15.000 pesos mensuales. Y además YPF le entregaba el combustible en forma gratuita. O sea, buscaron la manera de que la compañía pudiera operar la línea sin, digamos, sin tener déficit. Y una fue, bueno, la entrega del combustible y otra esa subvención de 10.000 primero, 15.000 después por mes. Ese dinero, fíjense qué interesante que está acá señalado, ¿no?, en el decreto, porque los que hicieron, digamos, todas las tratativas para que la línea se volviera a poner en vigencia fueron justamente el correo por un lado y la Dirección de Aeronáutica Civil. Así que el gobierno dijo, si ustedes quieren, bueno, entonces la mitad cada uno. El correo les daba 5.000 pesos y la Dirección de Aeronáutica Civil le daba otros 5.000 pesos. Así se hacían cargo entre los dos. Después habrá sido 7.500 cada uno, no sé. Bueno, en fin. Bueno, acá una propaganda de la época y me gustó esa, ¿cómo se llama?, esa nota de Aero, que también era otra revista aeronáutica de la época, donde un poco lo que dice, bueno, finalmente se acabó el hecho de que el Estado ¿cómo se llama?, se haga cargo de las líneas, porque el Estado no sirve para eso, ¿no? O sea, toda una cuestión así, digamos, privatista, ¿no? O sea, liberal, digamos, en el sentido de que la empresa tiene que ser privada y no del Estado. Bueno, ¿no?
Es interesante la nota, es como para leerla, o sea, consideraban que las cosas habían vuelto a sus carriles y nada de que el Estado se haga cargo de la explotación de las compañías. Bueno, así que nuevamente Aeroposta Argentina, Sociedad Anónima, vuelta a sus cenizas, pero solamente con una línea, la línea de la Costa Sur. ¿eh? La que iba a Chile estaba a cargo de la Compañía General Aeropostal, al año siguiente, en el 33, sería el France, y la de Paraguay quedó totalmente suspendida. Bueno, acá vemos una carta de esta nueva época, del 24 de septiembre del 32, desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, con 10 de porte aéreo y los 20 de sobretasa aérea. Este es interesante porque después vamos a ver ahora que vuelve a cambiar la sobretasa y bueno, y buscar una carta, digamos, del periodo en el cual todavía no había cambiado. Vieron que uno siempre trata de buscar cartas que ilustren todos los periodos, ¿no? Y este es un periodo donde todavía se continuaba con las sobretasas de Aeroposta Nacional. ¿Mm? Pero en diciembre del 32 cambian las tarifas. ¿Mm? Me gusta porque acá está, el que diseñó esto lo diseñó muy mal, porque si lo que quería era destacar las nuevas tarifas, lo que destaca eran las anteriores, ¿no? Porque pone, digamos, cuáles eran las anteriores y después dice cuáles eran las nuevas. Así que yo lo puse acá para que se notara bien, ¿no? A partir de diciembre del año 32, fíjense que esto es del 29 de noviembre del 32, un suplemento del Boletín de Correos y Telégrafos, las cartas y las tarjetas postales van a ser así. Los primeros 10 gramos, en vez de 20, van a ser 30 centavos. Y después, los otros escalones van a ser cada 5 gramos, 15 centavos. ¿Mm? Son proporcionales, pero de todas maneras, el primer escalón, o sea, lo más barato que cobramos son 30 centavos. Así mandes 5 gramos, te voy a cobrar 30 centavos. Ahora, si mandas 10, también te cobro 30, y si mandas 15, ya te cobro 45. Bueno, o sea que el primer escalón era como más amplio. Y los otros objetos, ¿se acuerdan que antes era 50 cada 50 gramos? Bueno, ahora acá lo bajaron a la mitad, 25 cada 25 gramos. Era lo mismo que antes, nada más que con un escalón más bajo, más corto. ¿Mm? Bueno, esto es una publicidad de la época, donde, bueno, están las tarifas, están todos los datos, etcétera. Bueno, lo puse porque me pareció lindo para que lo vean y puedan sacar información de ahí si les interesa. Con los vuelos de los sábados, de los miércoles, las escalas, etcétera. Bueno, bien, veamos cómo fue evolucionando esta línea luego del cambio del año 32. En el año 35 se inauguró el tramo entre Río Gallegos y Río Grande, o sea que ya cruzó a Tierra del Fuego. Y ese año adquirió aviones, la T-28, con capacidad para 8 pasajeros. Hasta el momento tenía la T-25 que podían llevar hasta 4 pasajeros. Pero en el año 28 pasaron a llevar, o poder llevar, hasta 8 pasajeros. En el año 36, digamos, hay un grupo de empresarios argentinos encabezados por un señor Ernesto Pueyrredón, doctor Ernesto Pueyrredón, que está ahí en esa foto, formando un consorcio que adquiere el 97% del paquete accionario, con lo cual la compañía, además de ser argentina, digamos, desde el punto de vista legal, también, digamos, tenía capitales argentinos. Además, se autoriza al año siguiente que los vuelos ya partan desde Buenos Aires, no desde Bahía Blanca, con lo cual se iba a hacer mucho más rápido, como se llama, el viaje. Se podía hacer dentro del mismo día, salir de Buenos Aires y llegar hasta Comodoro Rivadavia en el mismo día, y no antes, que eran 2 días, o al día siguiente. Y, como se llama, se cambió el subsidio anterior por un subsidio
de 1,50 pesos por cada kilómetro que se volara, que ahora después vamos a ver que eso era muy importante, y que tiene que ver con lo que pasó después. Porque fíjense que en el año 37, justamente cuando cambia el subsidio, bueno, se extiende la línea hasta Buenos Aires y se compran 3 Junker Ju-52, qué sé yo, que tomaron el nombre de Patagonia, Pampa y Tierra del Fuego, y que tenían capacidad para 17 pasajeros. Partían en ese momento del aeródromo de Quilmes y podían cubrir los 2.270 kilómetros desde la capital a Río Gallegos en un solo día de 13 horas. O sea, fíjense cómo, digamos, el cambio de subsidio les permitió mejorar tanto la cantidad de pasajeros como la rapidez en el viaje y bueno, y también el hecho de partir desde Buenos Aires, ¿no? Bueno, para que ustedes vean, a ver si está acá, sí, acá vemos. Si nosotros nos fijamos los kilómetros que se recorrían por año, en el año 36, fíjense, más de 300.000 kilómetros se recorrieron. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella subvención de 15.000 pesos mensuales, que serían 180.000 pesos al año, pasó a ser de 450.000. O sea, casi 3 veces más. Con lo cual, eso explica que justamente se pudo renovar todo, digamos, los aviones y, bueno, mejorar el servicio. Bueno, además, fíjense cómo en estos años ya había superávit. Si nosotros vamos viendo año por año, el superávit que tenía la empresa. O sea que habían pasado la época de las vacas flacas. Y otra cosa que me parece interesante es ver la cantidad de pasajeros que, como vemos, van creciendo paulatinamente. Ya en el año 36, más de 1.000 pasajeros volando por la compañía. Bueno, esto fue el único accidente, digamos, que sucedió en la costa sur. Fue en el año 36, el 23 de junio del 36. Lo sufrió el aviador Próspero Palazzo, que, como se llama, cuando partió de Bahía Blanca con destino a Río Grande a bordo de la T-28, acompañado por Enrique César Brugo. Cuando salió de Trelew con rumbo a Comodoro Rivadavia, se enfrentó con un fuerte temporal de viento y nieve. Palazzo trató de aterrizar de emergencia, pero se chocó contra un cerro cerca de Pampa de Salamanca y esto provocó un incendio en la aeronave y el fallecimiento de ambos pilotos. Bueno, fue el único accidente, digamos, que hubo en la compañía y que tuvo que ver justamente con los grandes temporales que hay en la zona patagónica. Ahí vemos la imagen de Próspero Palazzo, junto con su equipo, etc. Bueno, siguiendo. Bueno, esta es una hermosa carta, realmente muy linda carta. Esta también era de mi colección. Es una carta muy pesada, fíjense, más de 175 hasta 180 gramos, que venía desde Magallanes. Y de Magallanes hasta Río Gallegos era transportada por un servicio de autos, el de Alfonso Díaz. Esto está en el reverso del sobre, se marcaba el servicio de autos que transportaba la correspondencia desde Magallanes hasta Río Gallegos. Y de ahí, en Buenos Aires, por Aeropuerto Argentina. Bueno, el tema del peso se deduce por la tarifa, que como ven, era de 5,90 pesos, y bueno, está analizada, etc. Acá la sobretasa aérea, fíjense, si bien uno podría haber dicho 36 por 15, que daría 5,40, puse aparte los 0,30, que serían los primeros 10 gramos, y después cada 5 gramos era esto. Bueno, eso era así. Y en cuanto al porte de superficie, también el primer escalón de 20 gramos se pagaba 10 centavos y los otros 9 se pagaba 5 centavos. Bueno, así se conforma esa tarifa. Esta es otra carta
despachada en Río Grande el 9 de mayo del 36, y esta tarifa es mucho más sencilla, una simple sobretasa de 30 centavos, 10 centavos de porte y 20 de certificado. Bueno, hay que conseguirlas las cartas, no son tan fáciles. Bueno, acá un aviso de Aeroposta Argentina Sociedad Anónima, donde pone que el 14 de octubre del 37 fue inaugurado el nuevo servicio a Río Grande, Tierra del Fuego. Esto que yo les había dicho, que en el 37 empezó a volar a Tierra del Fuego. Y esto, acá tenemos el avión Pampa, el Junker que había comprado también en el 37. Bien. Otra carta, el 17 de julio del 39, es una carta comercial de más de 45 hasta 50 gramos, desde Puerto Santa Cruz hasta Buenos Aires, y bueno, y ahí está analizada la tarifa, bueno, la forma de analizarla es siempre la misma, y bueno, y ahí la dejo. Esta es una carta también muy interesante porque son difíciles de conseguir. Esta es un papeles de negocio, ya es correspondencia de segunda clase. No es fácil conseguir correspondencia de segunda clase de estos vuelos. Bueno, viene desde Comodoro Rivadavia y con un peso de hasta 75 gramos. Abona 5 centavos de porte de superficie. Justamente lo que era papeles de negocio y varias categorías de correspondencia de segunda clase pagaban mucho menos que las cartas. Fíjense que pagaba 5 centavos cada 100 gramos, o sea que mucho menos que una carta. Y a su vez 25 centavos cada 25 gramos, con lo cual pagó 75 centavos de sobretasa aérea, más los 5 centavos da los 80 centavos que tiene ahí la carta. No la carta, sino, digamos, los papeles de negocio. Un sobre grande se nota bastante estropeado, justamente porque debería venir con bastantes papeles para llegar a pesar 75 gramos. Bueno, esto me voy a detener un poquito a leer esto porque es muy interesante el relato que hace de cómo funcionaba la compañía allá por el año 40. Esto es un informe del año 40, donde habla de todos los avances que tiene la compañía. Dice, en octubre último se cumplió el tercer año de explotación por la Aeroposta Argentina, de la línea de la Patagonia, desde que el grupo argentino encabezado por los señores Galíndez y Pueyrredón tomó a su cargo la reorganización. Bueno, ahí habla, en efecto, el 14 de octubre se inauguró el nuevo servicio con la salida desde esta capital del primer trimotor Junker 52. Bueno, sigamos un poquito más adelante. Quería mencionar unas cosas. Bueno, acá dice que el viaje entre Bahía Blanca y Río Gallegos se hacía por avión, no como antes, y destaca el confort. Lo que me pareció más interesante que habla del servicio de pasajeros, donde dice, por ejemplo, bueno, en primer lugar, el hecho de haber comprado esos aviones que tenían lugar para 17 pasajeros les permitió abaratar los costos y bajar el precio de los pasajes, con lo cual mucha más gente viajaba en avión en estos últimos años. Y acá menciona quiénes viajaban, esto me pareció muy interesante, ¿no? Que viajan todos los años en determinadas épocas, tales como los jóvenes del sur que cursan sus estudios en la capital, y los maestros y otros funcionarios que desempeñan sus cargos en la Patagonia, pero cuyos familiares residen en la provincia de Buenos Aires y aún en otras más al norte. O sea que tanto los funcionarios como los estudiantes que vivían en el sur necesitaban usar de esta compañía para viajar. Y acá hay algo muy interesante porque dice, numerosos son los padres que confían sus hijos a los aviones de esta compañía. En realidad estos nuevos aviones ya no eran tan aventurados como la T-25 iniciales. Eran bastante más seguros, más estables, y bueno, se ve que ya viajaban familias, niños en estos aviones. En este caso desde General Pacheco, se ve que habían vuelto por ahí.
Bien. El 24 de julio del 41 se prolongó hasta Río Gallegos el vuelo de los jueves también. ¿Se acuerdan que antes solamente uno se hacía hasta Río Gallegos? Bueno, acá los dos se hacían hasta Río Gallegos. Bueno, y se agregó, en ese segundo vuelo, en vez de Carmen de Patagones, se agregó San Antonio Este. La conexión con el sur chileno se continuaba realizando a través de Aeroposta por intermedio de los servicios de automóviles que ya les señalé con esa carta. Bueno, esto es una tarjeta de fin de año. Las compañías aéreas tenían la costumbre, en aquella época, de, en primer lugar, imprimir tarjetas de fin de año para los saludos de las fiestas. Y además ponían sobretasas preferenciales. ¿Cómo se llama? O sea, mucho más reducidas que el resto. En el caso de Aeroposta, lo habían hecho justamente para redondear a 10 centavos lo que era una tarjeta postal, ¿cómo se llama? Que viajara por la línea, ¿no? Porque 4 centavos salía el porte de una tarjeta postal interna, y 6 centavos se cobraba la sobretasa aérea preferencial de fin de año. En otra época hubiera costado 30 centavos, pero en la época navideña, que tenía unas fechas que podía ser un poco antes de Navidad y se extendía hasta Reyes, en esos días se permitía que viajara con esos 6 centavos de sobretasa, con lo cual con 10 centavos ya se podía mandar, ¿cómo se llama? Una tarjeta postal de saludos. Hay muchas, y son muy, muy, muy lindas, muy interesantes, las tarjetas aeropostales. Realmente es muy lindo coleccionar este tipo de tarjetas, sobre todo cuando están circuladas y si lo están a fin de año. Esta, en cambio, es una tarjeta de otro momento, de mayo del 43, que pagó lo que tenía que pagar, los 30 centavos que correspondían a la sobretasa aérea. Esta viene desde Trelew, y puso 1 centavo de más, porque se ve que no tenía una estampilla de 4 centavos, le puso la de 5. 5 centavos era el porte para una carta, pero para una tarjeta postal era 4 centavos. Pero bueno, acá pusieron 1 centavo de más. Lo importante era que pusieron los 30 centavos que salía la sobretasa normal. Esto del año 43. Bueno, otra carta. Esta es interesante porque esta, fíjense, es de una localidad que está a 118 kilómetros de Puerto Deseado, de Jaramillo, en el interior de Santa Cruz. Y bueno, tuvo que ir por vía terrestre desde Jaramillo hasta Puerto Deseado, y ahí entonces pudo tomar el avión, ¿cómo se llama?, de Aeroposta Argentina. Bueno, en este caso tiene los 30 de sobretasa, los 20 de certificado y los 5 centavos de porte de superficie. Fíjense, ustedes pensarán que yo me contradigo, pero no, bueno, habíamos vuelto a los 5 centavos. Les dije en algún momento que costaba 10 centavos el primer escalón, bueno, volvió a los 5 en el año 37. Eso ya lo hablamos otras veces, pero bueno, a veces se confunde un poco con el tema. Otra carta bastante linda por el franqueo, del año 44, más de 20 hasta 25 gramos, entonces tiene, bueno, todo ahí analizado, fíjense, 75 centavos de sobretasa aérea, bueno, más el certificado, más, ¿cómo se llama?, 10 centavos de porte, etc. Muy linda carta también, desde Comodoro Rivadavia, Buenos Aires. Bien. Vamos a hablar de este servicio complementario, que fue iniciativa de un gobernador ¿cómo se llama?, de Santa Cruz, que cuando se hizo cargo de Santa Cruz vio que, bueno, sí, tenían el avión que comunicaba todas las localidades costeras de su territorio, pero el interior quedaba aislado. Y realmente era muy complicado el tema del traslado
digamos, hasta los puertos. Y entonces procuró hacer un servicio que fuera de la gobernación, gratuito. Bueno, primero en el año 34 consiguió un avión que le donó Aeronáutica Civil, y que estuvo operando hasta el año 35, pero en el 35 se accidentó el avión y se interrumpió el servicio. Pero después se consiguió un LAT-25, con lo que se retomaron los distintos viajes aéreos. Yo acá, como pude, reconstruí un poco el recorrido, teniendo en cuenta cuáles eran los lugares a donde iba. Acá el 8 se me corrió, bueno, lo siento mucho. Pero se ve, digamos, cómo hacía una especie de vuelta a lo largo de toda la provincia, del territorio, vamos a decir, en esos momentos, comunicando con Río Gallegos, llevando las cartas para que después pudieran tomar los aviones ¿cómo se llama?, de Aeroposta. Bueno, vamos a ver, acá tenemos una linda imagen de uno de los aviones, del primer avión que tuvieron, y el piloto Gustavo Costabel, que era el que lo piloteaba. Y acá puse simplemente para que se imaginaran, muchos de ustedes por ahí tienen idea de lo que es la Patagonia Argentina, pero realmente hay poblaciones que están muy aisladas, ¿no? Y por ejemplo, esta es una de las tantas poblaciones que tocaba eso. Hoy en día es esto, no quiero imaginarme lo que era en esa época. En general son lugares que están relacionados con estancias, hay puestos estancieros, o sea, hay muy poca gente. Eso sería, bueno, no lo veo en el mapa ahora. Tamela Ike, el número 5, por acá. Por este lugar, perdido en la serranía, en el desierto, porque es una especie de desierto helado, ahí, perdido ahí esa población. Así que imagínense las posibilidades que tenían, ¿cómo se llama?, de comunicarse. No estaba esa ruta 40 que ahora se ve, y me imagino la alegría y la fiesta que harían cada vez que llegaba el avión. Todo el pueblo de fiesta sería. Bueno, acá vemos una carta, que circuló por ese servicio. La gobernación hizo esa viñeta, que se adherían a algunas cartas que viajaban en ese chasqui, y que luego, por supuesto, continuaba, en este caso, Barrio Cuarto, Córdoba, donde combinaba con Aeroposta Argentina con Panagra, porque Panagra ya iba de Buenos Aires a Córdoba en avión. Entonces la carta viajó en ese servicio combinado y también por el chasqui aéreo. Acá tenemos la viñeta, en vivo y en directo. Esta es una imagen tomada de una revista. Bueno, eso en algún momento terminó, finalizó, pero por suerte, en el año 44, Aeroposta Argentina, como se llama, inauguró un tercer vuelo al sur. Y lo interesante es que en ese tercer vuelo se desviaba, como se llama, en Puerto Deseado, y tomaba esta ruta, que si ustedes se fijan, son algunas de las localidades que antes se ocupaba de relacionar o de conectar, digamos, el gobernador de Santa Cruz. Esas nuevas localidades eran Lago Buenos Aires, Cañadón León y Lago Argentino. Y luego terminaban en Río Gallegos. Con lo cual se recuperó esa conectividad. Y con eso terminamos. Acá dejo la bibliografía y en la próxima hablaré de otras compañías argentinas que hubo en este periodo. Les agradezco mucho y bueno, y hasta las 1000 no paramos. Gracias, Miguel. No, de nada. ¿Alguna pregunta o comentario? Uy, se hizo largo. No, Disculpe. Estuvo interesantísimo. Bueno, gracias. Yo soy feliz Mauricio, te hago la mano en alto.
Primero, Miguel, felicidades, muy interesante la charla de hoy. Miguel, con relación a estos servicios de esta empresa, los internacionales, Sí. ya cuando ya estaban las otras compañías extranjeras también operando en Argentina, ¿el usuario podía escoger por cuál despachaba o eso era potestad del correo? No, no, se podía elegir. Y vos tocaste un tema, en realidad no tiene que ver con esto porque ya hablamos de compañías extranjeras, pero es interesante esto. En realidad la competencia en esa época se dio entre Cóndor, Lufthansa sería, y Air France. Ahí hubo competencia, porque después, por ejemplo, en América el único que estaba era Panamérica. Pero en Europa teníamos esas dos compañías. Sí. Bueno, ahí hay un tema muy interesante. Y además yo les puedo asegurar que estaban en plena guerra, y lo sé, en plena guerra me refiero en plena guerra comercial, ¿no? Después venía la otra guerra, pero digamos, hablemos de la guerra comercial. Air France era la que había conseguido el primer contrato en el año 28-29, perdón, en el año 28 empezó, pero en el año 27, no, en el año 28 consiguió el contrato con el gobierno y entonces tenía primacía. Cuando en el año 34 los alemanes ponen su servicio regular, que inicialmente podía ser por Zeppelin y catapultado, y después terminaron siendo todos catapultados los vuelos, las normas decían lo siguiente: si uno mandaba una carta a Europa y la carta no decía nada, o sea, yo ponía vía aérea y la despachaba, iba a ir por Air France, porque Air France tenía prioridad. Aunque yo la mandara al día que salía la de Cóndor, si había que esperar 5 días, iba a ir por Air France. Para que fuera por la Cóndor, yo tenía que poner vía Cóndor. O sea, yo tenía que elegirlo sí o sí. Y les cuento algo cómico, digo, porque que tiene que ver con esto, la suspicacia de Air France. Cóndor vendía, regalaba, mejor dicho, unos cuadernillos donde venían las etiquetas que decía vía Cóndor, ¿sí? Para que uno las pegara en el sobre, y decía vía Cóndor. Air France hacía lo mismo, pero las etiquetas decían solamente vía aérea. Y en la tapa ponía, no hace falta escribir que vaya por Air France. O sea, eso lo sacaban a relucir, que ellos tenían la prioridad. A mí me causó mucha gracia cuando vi eso. Así que era así. La manera de saber por qué compañía voló es si dice la compañía, o si no lo dice, saber que tiene que haber ido por Air France. Aunque alguna vez puede haberse metido la pata, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, de nada. Miguel, con ese comentario, también yo he visto en la época de Aeropostal y en lo que conozco de Perú, Aeropostal regalaba los sobres que ya tienen su membrete abajo como para asegurarse que esa era la ruta. Claro, sí, claro. También hay muchos sobres. Vieron que había unos sobres que decía Air France. Sí. No, bueno, acá no decía Air France, decía Compañía General Aeropostal, Aeroposta Argentina. Sí. Una cosa que yo no mencioné acá, pero que es interesante ver, es que también entre las compañías se hacían convenios de, ¿cómo se dice esto? De coordinación, en el sentido de que, por ejemplo, si yo mandaba una carta desde el sur a Europa y iba a ir por Air France, pagaba una sola sobretasa, la más cara. No pagaba, por ejemplo, la interna. Pero para eso tenía que estar el contrato de combinación y tenía que estar rubricado por el gobierno. Por ejemplo, Pan American fue una de las que más tardío dio esos contratos de combinación. Entonces, había compañías con las cuales había que pagar las dos sobretasas y había otras donde se pagaba una sola, que era la más, digamos, la más onerosa, era la que había que pagar y la otra no. Es interesante cuando uno analiza cartas.
Por eso esa que yo mostré, la primera de Aeroposta Nacional, en realidad pagó de más la sobretasa interna, porque se ve que el que la mandó no lo sabía, pero no tendría que haber pagado la sobretasa de Aeroposta Argentina, porque pagó la de Air France, o la de Compañía General Postal. Pero a veces pasaba. Gracias. Y una pregunta adicional. ¿Habrá algún libro que detalle todo eso, sobre todo lo de las conexiones que venían de la costa del Pacífico por Panagra o el FAM-9? ¿Se cubre esa parte dentro de los estudios que agarra la documentación argentina o no? A ver, mira, yo tengo un libro escrito, pero es toda información de Argentina, o sea, las compañías pensadas desde la Argentina. Sí, está, digamos, el tema de cuáles eran los horarios, cuáles eran, ¿cómo se llama?, los recorridos, los días que salían, las tarifas, pero argentinas, porque yo siempre mis fuentes fueron acá, ¿no? Claro, Eso habría que completarlo con informaciones, con investigaciones de otros países. Y una curiosidad final, ¿en qué año se implementa el vuelo sobre el Atlántico? Porque comentaste de que yo estaba con la idea errónea que desde un principio Aeropostal cruzaba el Atlántico, pero no era así, ¿no? Es lo mismo que la ruta por Nueva York cruzaban con barco. ¿En qué año ya se cruza por avión totalmente? Bueno, en el año 30, como se llama, Mermoza es el primer vuelo desde África hacia Brasil, atraviesa el Atlántico. Cuando trata de volver, tuvo un montón de dificultades. Yo no sé cuántos intentos hubo, creo que al final lo logró un mes más tarde, pero encima de que lo logró un mes más tarde, el avión tuvo que amerizar como, qué sé yo, 100 no sé, a una distancia enorme de la costa, que bueno, lo sacó un barco que estaba esperándolo por las dudas, o sea que ni siquiera lo pudo terminar. O sea que en el 30 no se pudo. En el 33 empezaron a hacer algunos vuelos totalmente aéreos, que hay sobres que son muy lindos, que dicen atrás totalmente aéreo, o en el frente, perdón. Pero serán, en algún momento eran 3 o 4 vuelos en el año. Después se hicieron, en el año 34 más o menos, vuelo por medio, que hacía aéreo. Y en el 35 empezaron a ser totalmente aéreos. Los de, ¿cómo se llama?, la Air France. O sea que recién en el 35 se logró dominar, digamos, los vuelos aéreos totalmente. Y Lufthansa los hizo siempre catapultados. O sea, nunca hizo completo de la travesía. Ok, gracias por ese dato. No, de nada. ¿Alguien más por ahí con comentario o pregunta para Luis Fernando? Solo un par de cositas muy prácticas. Gusto saludarte, Miguel, y gracias por tan linda charla. No, gracias y saludos, sí. El sobre que mostraste en la página 26, que es uno de los que mencionaste que te llamaba mucho la atención, ¿es solo la cara frontal o es un sobre completo? No, debe ser completo. A ver, espera que lo busque y te digo, para estar seguro. Ese es el estito. No, es completo, es completo. Lo que pasa es que atrás no tenía nada interesante. No, es porque se pareciera como cortado. Ahí decís que es muy pesado, dijiste que era muy pesado, pero, ok. No, está un poco roto en los costados ahí, pero es justamente porque tenía mucho contenido. Muy bien. Y la segunda pregunta o comentario más bien es, hijo, a riesgo de que parezca que es una exageración, ¿por qué no se ponen en estas láminas los nombres de las colecciones en las que están? Bueno, te explico.
Eso estaría bueno. Lo que pasa es que casi todas las imágenes eran de mi colección. Mi colección yo la vendí y no te sabría decir en dónde están. Sé que muchísimas las compró Ronnie Bosch. Ronnie, no me sale el apellido ahora, un aerofilatelista que es suizo, que viene Sí, mucho a la que Argentina. ha estado con Ronnie nosotros Bosch. ahí. Ujú. En Sí, Río sí, sí, Grande. ustedes lo deben conocer porque está Ujú. en las exposiciones internacionales. Muchos de estos sobres deben ser de su colección, pero yo no puedo asegurar, porque yo, digamos, la vendí la colección y bueno, y me quedaron las imágenes, porque como yo escribí un libro y guardé las imágenes y guardé la información y bueno, con eso armo. Pero si yo supiera, te lo diría. Así como dije la que era en su momento de Schwartz, que bueno, que él ya falleció, así que yo en este momento no sé quién las compró tampoco, esas cartas. ¿Eh? Sí, No lo... la referencia que yo hacía, Miguel, que decía que puede parecer un poco, tal vez hasta pedante, en realidad tiene fundamentos en lo que hoy día se entiende como elementos de investigación básicos o de teoría del método o algo por el estilo. En filatelia, eh, en el pedigrí de las piezas en las colecciones, muchas veces es parte importante de la descripción. Ex algo, ex alguien, eso ayuda, pero también desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, eso ahora está en tal lado, está en tal otro. Eh, Estoy, por supuesto, en mucho hablando paja, porque muchas veces uno no le alcanza el tiempo para documentar todo lo que uno tiene o expone, y entonces no lo escribe. Y yo te estoy diciendo a vos, Miguel, ¿por qué no los pones cuando yo a veces tampoco los pongo? Pero simple y sencillamente que es el tipo de cosas que yo alguna vez le decía a Henry que mi oficina puede contribuir, que yo decía que es un pendiente que tenemos, elevar la calidad de nuestros trabajos. Yo no sé si Henry lo tiene presente, que lo hablamos alguna vez. Claro, Eh, claro que sí. pero entonces, ahora es totalmente marginal la nota, aprovechando que estás vos hoy aquí, Miguel, pero nada más. No es un reclamo personal, sino universal. Muchas gracias. No, de nada. Me tomo el atrevimiento de comentar algo basado en lo que dice Luis Fernando, ¿no? Y también la experiencia de Miguel. Muchas veces nosotros tenemos piezas, luego ya no son nuestras, nos quedamos con las imágenes de lo que fue una colección. Pero una cosa que se hace muy privada todavía son censos, ¿no? Sobre todo de piezas así bien raras y tratar de tener esto, en inglés le dirían traceability, o sea, saber el pedigrí. No sé, como que me han dado una idea para meterle otra cosa al website, ¿no? Este tipo de piezas que son así curiosas, que muchas veces a simple ojo del que no está tan informado pueden pasar como cualquier otra cosa más, pero tratar de resaltar eso y si se puede llevar un censo sería ideal. Luis Fernando. Sí, los daneses en eso son especialmente cuidadosos, ¿verdad? Nosotros hemos visto algunas de los trabajos que ellos han hecho. Son increíbles, lo que llamas el censo. Es increíble. Aún en países pequeños como Costa Rica, que son poquitas las cartas, somos bastante irresponsables en llevar esos censos. Tal vez el de Guanacaste esté completo, los valores altos de la primera emisión y nada más. El resto, así, censo de cartas y lo que decís, las importantes. No sé, creo que no. Bueno, eso me suena a oportunidad, así que, ¿no? Algo más para irlo poniendo ahí en Muchas gracias. Sí, señor. Backburner. Jesús.
Estás en mute, Diego, Jesús, no te escuchamos. Estoy pensando en lo que ustedes están hablando, pero es que casi que eso ameritaría abrir para cada pieza importante una especie de ficha, porque es que Claro, cada pieza puede ir pasando de manos en mano. El hecho de que yo le venda mi colección a alguien no quiere decir que él se quede con todas las piezas en la suya. Entonces, habría que tener para piezas, no sé, piezas importantes, clásicos, qué sé yo, tener una ficha en donde se fuese anotando eh, a partir de qué fecha cambia de propietario, ¿no? claro. Y el punto clave es ese, ¿no? Tienen que ser piezas importantes, cosas que resaltan en muchos casos, que no necesariamente a veces son las cosas caras. Puede ser un sobre de esos, como el que mostró Miguel, que yo me imagino que el 99% de los coleccionistas están viendo una emisión de San Martín con un sobre y dice aéreo a mano y se pasa de alto. Necesita realmente el contexto del conocimiento y saber que salir de un lugar es lo raro, ¿no? Entonces ahí la colaboración hace, pero tu punto, Jesús, es exacto. Uno tiene que tener una disciplina que empieza con una ficha y que, bueno, ese es el principio y luego ya viene el seguimiento, ¿no? Que en Oye, algún momento se puede romper, que eso es lo difícil también. sí, el tema está que la ficha ha de acompañar a la pieza, pero luego cómo se le sigue la pista, o sea. Sí, pero lo bueno de eso, y te lo digo por una cosa que yo colecciono, que es la etiqueta franca de Perú, que se conocen 10. A la fecha yo sé dónde están 8, 2 ya están por ahí, pero tenemos la foto, entonces en algún momento, no es como decir se busca, y en algún momento se encuentra. Piezas así quizás se pueda hacer algo de ese tipo. Pero sí, eso definitivamente, esa es la idea, y gracias por esa confirmación. Pero cuando se venden en subasta, uno no sabe quién lo compra. Y alguna Sí. gente quiere permanecer incógnito. Pero por lo menos aparecen, porque hay algunas que me imagino habrán desaparecido por desconocimiento de, no necesariamente del coleccionista, pero de quien quizás luego manejó esa colección. Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca llega a saber. Y es cierto. Mauricio. Miguel, no, perdón, Jesús, no sé si tenías Sí, otra Jesús. pregunta. No, digo que no es sencillo, hay que hacerlo, pero no es cosa fácil. Voluntad tienes que, sí, exacto. No es sencillo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jesús. Miguel, dos consultitas. ¿Existe alguna obra de referencia que tenga el listado de estos vuelos con sus respectivas fechas similar a lo que existe para Estados Unidos con todos los FAM, que están todos registrados de tal a tal punto? ¿Existe algo similar en Argentina en todo el material que nos mostraste hoy? Más el que nos vas a mostrar de las otras compañías próximamente. No, vuelo por vuelo no. Lo que hay, lo que se puede conseguir, yo hice algunos libros de filatelia. De hecho, toda esta información está en un libro que yo escribí, que desgraciadamente se hicieron 100 ejemplares, con lo cual está agotadísimo. Así que bueno, no se puede conseguir. Pero, ¿cómo se llama? Lo que están son, digamos, las planillas del correo, donde dicen los días que salen los vuelos. Entonces uno puede hacer el seguimiento de eso. Nadie lo ha publicado porque es engorrosísimo hacer todo ese trabajo. Sería, además, publicar hoy en día es muy caro en nuestro país, entonces tratamos de achicar un poco las obras, pero bueno, uno sabe qué día empezó, qué día terminó, y dentro de todo, qué día salían los aviones, con lo cual uno puede hacer ese recuento, lo puede hacer. Yo, por ejemplo, de hecho, cuando armaba las colecciones aeropostales, una de las cosas que hacía, y eso lo tengo registrado, no está publicado, pero lo tengo registrado, suponete un vuelo donde iban 2 o 3 compañías a determinado destino. ¿En qué vuelo fue? Entonces te fijabas en las planillas de salidas, te fijabas en el almanaque, qué día de la semana era el que había volado la carta,
y ahí podía saber por qué compañía iba. Por ejemplo, a mí me pasó algunas cartas, descubrí que eran de Nirva y no de Panagra, justamente por las fechas. Viendo las planillas esas, qué día salió, qué día llegó, y ahí no había vuelo de Panagra, había vuelo de Nirva, que es mucho más interesante tener un vuelo de Nirva que un vuelo de Panagra, porque son más raros. Entonces, ese tipo de estudios se puede hacer, pero no está publicado, o sea, se puede conseguir y se podría armar. Yo, de hecho, tengo algo armado y por ahí podría ponerlo en línea si quieren. Buscar la manera de ponerlo en línea porque esa información está. Si lo tienes, mándamelo, lo ponemos para ahora. Bueno, me voy a fijar si está página bien web, ahí ordenado y te lo mando, sí, porque ese libro que yo le digo que se publicó, del cual salieron 100 ejemplares nada más, yo lo tengo escrito ¿me llama? En Word. Lo que pasa que, bueno, lo puedo pasar a PDF para subirlo. Lo que pasa que no tiene las imágenes incorporadas, pero la información está. Lo subimos, ningún problema. Al que le interesa, que lo lea. Y tengo unos capítulos que no lo publiqué nunca, que son las planillas de salida de los aviones. Incluso lo fui haciendo año por año, que día cambiaban, con lo cual uno puede ir siguiendo, si tiene una carta. Yo incluso a veces la estudio la carta y digo, salió en el vuelo del jueves tanto y llegó. O sea, uno le puede hacer todo eso y la mayoría de las veces coincide. Sobre todo con esto que yo les digo de que las que salen de Buenos Aires tienen la fecha de última hora, con lo cual uno fácilmente sabe en qué vuelo fue. Wow, eso es muy interesante, pero ¿qué están las planillas? Gracias. Y la otra consulta. Creo que lo mencionaste o tal vez se me escapó, pero ¿existe algún registro de algún vuelo accidentado donde se haya recuperado correspondencia o cuando se accidentaban se perdía todo? No, sí, hay. De Aeroposta, yo les digo, el único accidente fue ese, pero de otros sí. Por ejemplo, yo me acuerdo uno ahora no me acuerdo exactamente los datos. Yo incluso en mi colección tenía algunos vuelos accidentados. Había uno muy famoso de Pan American que se perdió en la cordillera de los Andes y tuvo como 5 años hasta que apareció otra vez. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez eso. Como que muchos años después encontraron el avión y bueno, rescataron las cartas, que yo tenía una carta de Buenos Aires a Hong Kong, por ejemplo, que era muy interesante. Había muchos vuelos y había uno que me acuerdo que me pareció terrible porque fue un accidente que hubo en las costas de Uruguay con los vuelos que había de la compañía Federal Aeropostal, donde los pilotos, estoy hablando por el recuerdo, porque eso lo tendría que buscar en el libro, estaba, lo tendría que leer ahora, ¿no? Pero aparecieron los cadáveres en la playa, e incluso, discúlpenme que lo cuente, pero yo me impresioné mucho porque aparecían en el diario las fotos de los cadáveres en la playa. Yo dije, qué mal gusto, qué terrible, pero bueno, hay accidentes y aparecieron las sacas con las cartas, sí, hay muchos accidentes hay. Pero más de compañías internacionales. Se pueden buscar, yo de hecho te digo, tenía en su momento. Muchas gracias. No, de nada. Me parece que Luis Fernando estaba con la mano en alto y la bajó. Sí, es del tema anterior. Ok, perfecto. Porque ya Mauricio trajo otros temas. No, pero tal vez un poco siguiendo el razonamiento de Jesús y lo que Henry anotaba sobre las fichas y el carácter de los sobres. El día 10 de marzo yo tengo participación con una pequeña charla, pequeña como las mías, aquí en mi oficina. Y el tema central no es, pero el tema es sobres, una vez más materiales en temática, pero no solo en temática, en realidad sigo una línea que trazaron unos filatelistas muy serios australianos, Edric Drews y Darryl Fuller. Edric se murió,
pero Darryl Fuller sigue escribiendo y pensando sobre esto, y es en cómo se decide qué sobrepongo yo, cómo escojo qué sobrepongo en una determinada colección de filatelia tradicional o de historia postal, y él ha desarrollado tradicional, postal y enteros postales. Y yo por mi cuenta me he metido en temática a partir de eso, de Darryl Fuller y también de José Raúl Lorenzo, y un poco menos, pero muy importante, lo de Damián Lage. Y la clasificación es increíble, porque inventan términos que a mí no se me hubiera ocurrido, pero que desde el punto de vista de exponer una colección, son importantísimos. Y entonces, la clasificación, repito, parece rara. Distinguen entre sobres importantes y sobres sexy. Y suman sobres que son sexy y también importantes, o que son importantes y también sexy. Yo, trabajando un poco más el detalle a partir de lo que veníamos haciendo con José Raúl, le sumo una categoría, un criterio, bonito. Entonces tenemos sexy, que se parece a bonito, pero que no es exactamente lo mismo, importante, bonito, pero hay otra más. Y esta tiene que ver con lo último que nos hizo Damián Lage aquí. Es un criterio que él, lamentablemente, en su tabla de puntajes para calificar sobres, no lo puso, y es pertinente. Entonces, yo creo que mucho de lo que Jesús planteaba y que Henry recogía, cuando se puede hacer la ficha, los criterios para escoger qué se hace en las fichas en forma más rápida o de manera más urgente, puede basarse en algo de esta naturaleza. Es decir, cuáles son los criterios que nos hacen poner un sobre en una colección, también posiblemente son los criterios que nos dicen tiene sentido ponerlo en una ficha. Un sobre importante, bonito, sexy y además pertinente. Pero el resto de la película se las cuento el día 10 de marzo. Los tengo invitados a que me escuchen y les voy a enseñar unos cuantos sobres para que a ver si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los más sexy. Sobre todo los sexy, claro. Exacto. Luis Fernando, pero hay una categoría más que la aprendí aquí en mi oficina y hasta ahora no me entra en la cabeza. Le llaman Swiss Quality, o sea, cuando hay muchísimos sobres de algo, solamente escoger el tope, y me parece a mí que esa es una manipulación artificial, porque hay sobres que solamente se conocen dos, de repente están mal logrados, entonces no son ni Swiss Quality, ni sexy, ni bonitos, ni nada de esos que son. Entonces, hasta ahora no me entra eso del Swiss Quality en la cabeza. En forma general, los que yo voy a presentar ese día, que son importantes, sexy, bonitos y pertinentes, son Swiss Quality. Ok. O sea que para ser Swiss Quality tiene que tener las cuatro. Voy a descifrarlo. Gracias. Ok. ¿Algún comentario? Es de sus Quality, no solo pintura y capota. I mean, pero si tiene algunos, como Henry dice, tiene más valor filatélico, en el sentido de que, vamos a ponerle lo que Miguel está hablando, una ruta bien rara o algo, y le falta un pedazo en la esquina. Y es el único lo que hay. I mean, No, Rafael acaba de mencionar algo que es muy importante, y es que aparte de los sobres pertinentes e importantes, existen los sobres filatélicos. Y hay que entender que cuando decimos sobres filatélicos, la mayoría de los filatelistas no nos estamos refiriendo sino a los sobres que no ponemos en nuestra colección. Es decir, los que fueron fabricados, hechos a propósito, con la intención de que cumpliera con las otras 4 condiciones. Lo que Miguel nos mostró hoy, muchos de los sobres que nos mostró son importantes y sexy, pero ninguno era filatélico. Aún siendo correo aéreo, creo que ni el que tenía la firma del piloto, que aquel decía que era una cosa bonita, no eran filatélicos, eran importantes y pertinentes. Muy interesante que la selección que Miguel hizo
sería buena para mandársela a Darryl Fuller para que haga un nuevo artículo en Australia. Bueno, a mí me gustaba, cuando coleccionaba correo aéreo, tratar de buscar justamente piezas que fueran lo más genuinas posible. Ah, lógico. A veces es imposible. Por ejemplo, me pasaba con Zeppelin. Zeppelin, el 90% del material es filatélico. Sin embargo, yo hasta escribí una vez un artículo sobre las cartas comerciales enviadas a través de Zeppelin, y realmente eran fabulosos. No venían con el matasello especial, con el dibujito, con aquello, pero realmente habían ido por Zeppelin y las habían mandado porque eran cartas, y justo le tocaba el Zeppelin. Había que buscar. O, por ejemplo, el primer vuelo. Yo me río, el vuelo del año 30 de Zeppelin. Andá a encontrarla en Tarifa. Porque la tarifa era 3 pesos. Ahora, los filatelistas mandaban la serie completa. Sí. ¿Para qué hicieron una estampilla de 3.60 si el vuelo valía 3 pesos? Pero claro, el filatelista ponía el 3.60, el 1.80, el qué sé yo, el qué sé cuánto. Yo tenía una carta que tenía el 3 pesos. Y había que encontrarla, porque casi todas estaban sobredimensionadas. Entonces, en ese tipo de cosas, tratar de buscar las cartas que son más genuinas, a veces es difícil, pero bueno, es lo que uno trata de hacer, porque es mucho más interesante. En ese sentido, Miguel mostró hoy una carta que tiene muchos de estas categorías, a pesar de que es una carta sobrepagada. Fue muy simpático porque Miguel nos decía, tenía 3 sellitos de 10 y un sellito de 5, y Miguel decía que estaba pagada 1 céntimo de más. Bueno, pero eso yo creo que tiene que ver con las estampillas disponibles. No, pero es que eso es lo que distingue un sobre bueno. Claro. Ese céntimo de más no era un céntimo filatélico, era un céntimo porque no había con qué darle el vuelto al tipo, o porque el sello de 4 no existía, o cualquiera otra de las razones muy buenas que vos diste. Sí, Entonces, fabuloso, fabuloso. A mí esa carta me gustó montones. Sí, además es muy raro una tarjeta circulada con los 30 centavos. Es la única que yo conseguí, tarjeta postal. Las tarjetas postales son difíciles de conseguir a veces. Sí. Bien circuladas. Y anda, busca una tarjeta postal certificada. Ese es otro. No, también son difíciles, sí. Bueno, interesante conversación y gracias, Miguel, como siempre, dando solamente tema para el tema principal, pero para los otros que son asociados a eso. Muchas gracias. Fantástico, gracias a ti. Y el día de hoy...